Hoy vamos a tratar un tema, hermanos. La verdad es que yo había preparado un tema, pero a mitad de semana me tocó cambiarlo. Y es un tema que tiene que ver con lo que está pasando actualmente. Cuando escuché las noticias de la cantidad de suicidios que hay, y especialmente de jóvenes, esto es para pensarlo, hermanos. Nosotros no podemos escuchar las noticias así como escuché a una persona que dijo que las ferias estuvieron buenas porque hubo muerto. Nosotros no podemos escuchar las noticias cuando las escuchamos y quedarnos como si. Por eso a mí me duele mucho lo que está pasando en las carreteras, las familias que están muriendo, el hambre que se acerca, porque cuando no hay alimentos, cuando se ve estancado, hay crisis. De manera que nosotros debemos mirar esto, pero no con insensibilidad, sino orar. Puede que esas personas no sean creyentes, pero pueden creer a través de esto, porque Dios permite y Dios usa muchas cosas para que la gente también llegue a sus pies para llamarle la atención. Y esto que está pasando con los suicidios, esto que está pasando con que ahora se puso como de moda matar a la pareja, pues son como tiempos, pero este tiempo ya se está juntando de todo, porque se dispararon las violaciones, los abusos sexuales a menores, se disparó la muerte de parejas, se están disparando lo que les dije de suicidios, y por primera vez ayer escuché que en Bogotá el SIDA está creciendo impresionantemente, pero esto no es en Bogotá. En Fusagasugá tenemos un alto número, un índice elevadísimo aquí de SIDA. Lo que pasa es que los medios de comunicación no le dan mucho auge a esto, porque sería como estigmatizar el pueblo. Entonces es mejor no decir nada y dejarlo que se muera y que se infecte más. Asúmale a esto la drogadicción, el alcoholismo, la violencia familiar. O sea, estamos en un caos, hermanos. La corrupción. Y si no, ¿qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando es que el príncipe de este mundo está haciendo fiestas, porque sabe que le queda poco tiempo. Y si esto está para la tribulación, esa frase de que le queda poco tiempo, desde ya vemos que está en un afán impresionante por desestabilizar hogares, familias, iglesias se están desbaratando, pastores se están abandonando, pero esto viene de todas partes del mundo. El adulterio, la fornicación se apropió de muchos pastores, los negocios del mundo, las sectas. Es decir, viene un caos, hermanos, y siempre, hace tiempo lo venimos diciendo y no, hay personas que no nos creen, pero cada día es peor y va a ser peor porque esto no tiene reversa. Porque si tuviera reversa, entonces no vendría Jesucristo y no se va a presentar la gran tribulación. Lo contrario, esto va empeorando y va empeorando y va de mal en peor, porque va a venir el Señor a poner orden y a traer justicia y paz. Porque mientras tanto, no la va a haber. Entonces, alguien me preguntaba estos días, bueno, ¿y ahora los demonios cómo están operando? Porque los demonios en un tiempo la gente se caía y gritaba y hacía espectáculos porque estaban poseídas. Y el Señor vino y arregló en un momento la situación con este tipo de demonios. Pero los demonios, ¿qué pasó con ellos? ¿Se quedaron? ¿Se fueron? ¿Qué están haciendo? De manera que hoy vamos a ver dos temas. Tuve que mezclarlos. Parece una mezcla. Los eruditos y los que conocen de estudios bíblicos dirán cómo va a conectar estos temas. El endemoniado de Gadara con 2 de Timoteo capítulo 3. ¿Qué tiene que ver esto con el endemoniado de Gadara? Entonces, para poder entrar en contexto, los invito a Marcos capítulo 5. ¿Por qué? Porque nos toca mirar un tema bien profundo para nosotros entonces poder entrar
a mirar lo que está pasando hoy. Si bien lo que les voy a contar sucedió y ya lo hemos leído, pero hoy no lo vamos a ver simplemente para entrar en detalles sobre la liberación que hizo el Señor. Porque lo que quiero llegar es al tiempo de hoy. Y para eso nos devolvimos más de 2000 años. Tema que hemos intitulado o denominado los tiempos peligrosos. Ahora, ¿cuáles son los últimos tiempos? ¿Cuándo empezaron los últimos tiempos? Estamos viviendo ya los últimos tiempos, hermanos. Pero ¿sabe cuándo empezaron? Cuando llegó Jesucristo. Desde ahí empezaron. Desde ahí vienen los últimos tiempos. Entonces vamos a Marcos. ¿Le dije Timoteo o Marcos? Marcos, sí. Marcos 5, 1:20. Entonces dice la palabra del Señor, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no les enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen pues a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Al entrar él en su barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejasen estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos con este tema, Señor, para que seas tú enseñándonos, haciéndonos ver la realidad. Que tu Espíritu Santo se pasee aquí en esta iglesia, Señor. Que nos enseñe por la necesidad tan grande que tenemos y porque aún pululan espíritus demoníacos en todo lugar, Señor. Implante esta palabra. Gracias por tu bendición. Bienvenido, Señor. Esté con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Este es un caso de posesión demoníaca, ¿no? Entonces vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Viene Jesús con los apóstoles, trate de entrar, hermano, a percibir la palabra, no solamente a oírla o a ver, sino perciba lo que está pasando, porque lo que pasó aquí es algo extraordinario. ¿De dónde viene Jesús? De un lugar distante que se llama Capernaum. Esa era una región donde llegaron ellos, era una región conocida porque allí se usaban cuevas como sepulcros, y una empinada colina descendía bruscamente hasta la orilla del agua, o sea, llegó a un sitio donde se conocía por la cantidad de cavernas o cuevas que existían. Y allí pues
No vivía nadie. ¿Quién puede vivir allí? Él está en un sitio que se llama Capernaum. Entonces, al estar él en Capernaum, bajan o van por el mar de Galilea para llegar a esta región de Gergesenos, que es el mismo sitio de Gadara. Por eso se llama el endemoniado de Gadara. Pero algo pasó por acá, mientras están ellos allá. Algo pasó. Su destino era una región llamada Gerasenos, al otro lado del lago desde donde vivían. Era un área donde había muchos griegos, romanos y árabes, así como judíos. Pero, si nos devolvemos un poquito, hermanos, dele a su Biblia una vuelta a la página y vamos al 37 del capítulo 4. Y dice la palabra del Señor: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se negaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió, ojo a esta palabra, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y él les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Aún los apóstoles tenían problemas por dudar. Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ellos vienen y se desata una gran tormenta, y en este sitio el Señor fue donde calmó esa tormenta. Bueno, me imagino que ellos dijeron: descansamos. Y eran expertos pescadores. No eran cualquiera los que venían con él. Ahí venían hombres profesionales en el mar, pero se asustaron. Y ellos pensaron que el Señor estaba durmiendo. La pregunta es: ¿será que el Señor duerme? De pronto físicamente venía cansado, pero el Dios del cielo nunca duerme. Entonces, se calmó la situación, gloria a Dios. Tan bueno que es cuando terminan los problemas, ¿no? Pero ¿qué pasó? Llegan ahora a este sitio, 5 de Marcos 2:3, y cuando salió el de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Es decir, ellos llegan después de semejante noche, hermanos, de semejante madrugada. Yo creo que llegarían a descansar un poquito y de pronto a dormir, y no se han bajado de la barca. Cuando miren lo que pasa, se viene como una tromba un hombre poseído, un hombre endemoniado. ¿Qué hacía este hombre? Dice la palabra del Señor en el 5:5 de Marcos: y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Yo me imagino que este hombre era de la ciudad, supuestamente, o creemos que era conocido de ellos. Pero ¿qué actitud tenían hacia él los vecinos? Parece ser que lo único que les preocupaba era su propia seguridad y protección. O sea, que lo vivían amarrando constantemente, pero absolutamente nadie fue capaz de dominarlo. ¿Por qué? Porque no es fácil dominar los demonios. Y el hombre está completamente poseído. La pregunta es si hoy en día sucedería lo mismo. Porque es un ser humano. Y porque el diablo es el mismo. Pero hoy vamos a ver si es de la misma manera o puede ser diferente. Tenía un problema espiritual. Tenía posesión demoníaca. Ahora, ¿qué va a suceder en este momento? ¿Qué hacen los apóstoles? Imagínense que llegan, están en la arena, apenas tocan la arenita, y viene este hombre
¿Cuál va a ser la situación de ellos? Dice la palabra del Señor que cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. En medio de su posesión, él buscó, porque no fue el diablo o los demonios, caminen, no le arrodillamos a Jesús. Él corrió, tal vez conocía o no a Jesús, él vio que alguien llegó. ¿Qué fue lo que hizo él? Correr a buscar ayuda. Tal vez él no había identificado a Jesús, los demonios tampoco, pero él en su desesperación corrió hacia el Señor. Generalmente corría sobre otros con rabia, siempre corría a la gente, a lo mejor a los que pasaban por ahí, a los viajeros, a los pocos que pasaban, los corría, pero ahora corría hacia Cristo con reverencia. Incluso el diablo en esta pobre criatura se vio obligado a temblar ante Cristo y se inclinó ante él. Este pobre hombre vino y adoró a Cristo en el sentido de la necesidad que tenía de su ayuda. Dice que se arrodilló. Y este es un triste cuadro del ser sin Dios, incapaz, poseído, lejos de Dios. Y aquí nos está mostrando algo sobre la necesidad de acercarnos a Cristo. Fíjese la condición en que llegó él, completamente lacerado, cortado. Supongo que él tenía papá y mamá. ¿Usted se imagina el dolor de su mamá, de su papá? Yo creo que en muchos hogares tenemos problemas con los hijos, con los hermanos. Yo la vez pasada tuve que llevar en varias oportunidades a un amigo. Por allá en Bogotá hay una clínica hacia el norte, Fátima, una clínica de reposo. Y 2, 3, 4 veces tuve que llevarlo amarrado con la policía. Pero es muy triste llevarlos, hermano. Es muy triste dejarlos allí. Como cuando vimos allí en la Fundación La Luz lo triste que es dejar hijos adictos y esos padres salen destrozados. Entonces imagínense que este hombre no lo veamos como un endemoniado, sino también como un ser humano. Porque sé que muchos podemos padecer de estos problemas. Esto que vemos en el mundo, esta serie de puñaladas, esta serie de desmanes que hay, aún en los campos deportivos, en todas partes, es un problema tremendo. Que vamos a mirar de qué qué es lo que puede estar pasando, de qué se puede tratar. Y clamando, Marcos 5:7, a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Quién está hablando? El demonio. Utilizó las cuerdas vocales de este hombre, hermano. Esa es una posesión demoníaca. Que el diablo utiliza la voz, la garganta, como instrumento para hablar. Y dice que aunque a veces los humanos hacen todo lo que puedan para negar la deidad de Cristo, no ocurre así con los demonios. El portavoz de los espíritus inmundos que moraban en aquel hombre le llama Jesús, Hijo del Dios Altísimo, y exactamente esto era y es Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, el mismo Dios en la tierra estaba en ese momento. Pero aquí hay algo interesante. ¿Qué están haciendo los apóstoles? Les voy a contar un secreto que hay acá, que es muy difícil de detectar. Pero es una perla que hay aquí en la Biblia, difícil de detectar, les digo. ¿Sabe cuál? Por primera vez, la Biblia presenta a Dios hablando con Satanás, públicamente. En este episodio, el Señor está hablando con el diablo, con testigos. Uno lee esto y pasa de largo, pero cuando se pone a pensar, vea, ¿qué están haciendo ellos? Lo que hacemos los cristianos cuando hay situaciones parecidas, porque nosotros hemos estado en algunas situaciones parecidas, no tan profundas como esta, pero sí casos de gente revolcándose, echando espuma, bueno, con 1000 cosas, o con otras cosas.
¿Qué hicieron ellos? Lo que debemos hacer nosotros, hermanos. ¿Sabe qué hicieron los apóstoles? Como que se hicieron a un lado. Actúe el que puede y el que tiene poder, hermanos. Ellos no lo tenían. Porque aún el Señor les reprendió porque se les prendían los espíritus y no podían. Hoy en día, cuando hay este tipo de actitudes, hay gente que los lanza afuera y vuelven la iglesia un espectáculo y rompen los vidrios y fuera y fuera. Y el diablo haciéndoles, sí, el que está afuera es usted. Por eso nosotros oramos, Señor, interviene tú, que tienes el poder. Y esa es la fe que actúa. Cuando se le da a Él todo, la honra y la gloria y el reconocimiento para que Él lo haga. Porque nos vamos a quedar toda la vida luchando con cualquier tipo de vicios, de problemas, de adicciones, de malas costumbres, de malos hábitos. Señor, actúa. Porque yo no puedo corregir a nadie, yo no puedo imponerle a nadie, sino hay que esperar que Dios, y mire cómo la va a hacer en este hombre, así la hace hasta hoy. Con cualquier acto que haya indebido en el ser humano, cualquier posesión, porque pueden haber espíritus. Ya les voy a explicar más sobre esto. Entonces, se humilló. Y aquí vemos al diablo tímido, pero hay una cosa buena, que muchos creyentes tienen expresiones muy despectivas contra Dios. Hasta parcero, por ahí oí que le decían. ¿Y sabe el respeto que tienen los demonios con él? Hijo del Dios Altísimo. En otra parte dice, porque esto está en Lucas y en Mateo, hijo de David. Y muchos de nosotros lo tratamos como cualquiera, como socio, como el man. Bueno, en inglés. ¿Qué más sigue? Marcos 5, 9, 10, y le preguntó, ¿cómo te llamas? ¿Por qué el Señor le pregunta, ¿cómo te llamas? Luego Él no sabe, ¿no es Dios? Luego es que Él no sabe el nombre. Algunas personas se preguntó, bueno, ¿y por qué le pregunta? En estos casos de demonios, es muy importante saber el nombre del demonio para poderlo conocer y poderlo expulsar. Claro que estos son temas muy delicados y muy profundos. Muy delicados, hermano. La vez pasada estábamos nosotros en alguna parte tranquilos y en una iglesia les dio por hacer un exorcismo, liberación, perdóneme. Y un muchacho que es amigo pues, se puso a dárselas de profeta y de poderoso, y les tocó correr por todo el pueblo buscando pastores para ir a orar porque se les desató un problema espiritual en esa casa que, mejor dicho, casi lo sacaba. Porque Pablo tuvo un asunto con una adivinación, con un espíritu de adivinación en Hechos. ¿Y sabe qué hizo Pablo? Dice, y pasados algunos días, Pablo se esperó y conoció y se preparó para poder enfrentar un espíritu de estos. De manera que esto no es nomás ponerse a jugar. O por eso también no es bueno meterse a todas partes donde hay plagado de espíritus, porque se pegan, hermanos. Entonces, por eso es bueno andar siempre bajo la protección del Señor. Entonces él quería saber, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos, y le rogaba, mira el diablo, que no los enviase fuera de aquella región. Somos muchos, ¿qué quiere decir? La legión, de acuerdo a los ejércitos en esa época en Roma, era aproximadamente de 6.000 soldados. O sea que estamos hablando de 2.000, 4.000 o 6.000 demonios en una persona. O sea que esto es impresionante. Y nosotros lo vemos a veces folclórico. ¿Por qué dice que no los enviara fuera? La palabra legión significaba un gran número. Parece que uno de los demonios era el principal, el vocero, ¿no? El vocinglero, dicen. Y los demás estaban bajo su mando. Me llamo, le dice. Entonces era uno el que había tomado la vocería de esos demonios. ¿Cómo te llamas? Me llamo Legión. ¿Por qué? Porque no estoy solo. Y ellos no trabajan solos. Son potestades, dice Efesios.
potestades, gobernadores, y Satanás los tiene bien organizados. Ahora, aquí vamos a ver que por más que sean 6.000 o 10.000 o los millones de demonios que sean, hay uno que tiene el control. Dios tiene el control. El diablo podrá tener mucho poder, y lo tiene, pero no puede pasar sobre el poder de Dios. Ni de los hijos de Dios que confían en Él. Lo bueno es que nosotros tenemos la confianza de que el Señor nos respalda y nos ayuda cuando hay casos de estos. Y siempre, porque está plagado. Él es el príncipe de este mundo, de la potestad del aire, hermanos. Eso está plagado de demonios. Y acá están poniendo cuidado. Ahora, ¿qué sucede? 5, 11, 12. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, estaban ahí pastando, y le rogaron todos los demonios, ahora sí se alborotaron, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. ¿Por qué? ¿Por qué le dice envíanos a los cerdos? ¿El Señor hubiera podido enviarlos a otra parte? Porque Él tiene el poder, ¿cierto? Él puede enviarlos, Él tiene el poder para hacerlo, pero ellos le dicen envíanos a los cerdos. Aquí vemos algo, hermanos, que para el diablo un marrano y un hombre es igual. Esa es la consideración que él tiene. Un cerdo o un hombre, él hubiera podido decir, déjanos libres, pero él pidió, llévanos a los cerdos. ¿Por qué? Por algo especial. Los demonios temían que Jesús les enviara al abismo, o sea, al mismo infierno, lo que para ellos hubiese significado tormenta eterna y el final de su libertad para servir a Satanás sobre la tierra. Es decir, ¿cuál va a ser el destino de los demonios? El infierno. Ellos temieron que los enviara de una vez al infierno, porque entonces no pueden seguir trabajándole a Satanás. Y entonces por eso pidieron que los echara, que lo llevara a los cerdos. ¿El qué hizo? El Señor consintió. Mire lo que hace el Señor. No es porque le esté recibiendo órdenes de Satanás, pero el Señor dijo, ¿por qué los envió entonces el Señor a los cerdos? Y luego Jesús les dio permiso, pero este permiso tiene una explicación. Porque si los hubiera mandado al aire, nadie se da cuenta. Pero por eso los envió a los cerdos, para que fuera visto el milagro y la liberación que hizo. Por eso el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, hubo un ruido impresionante. Porque si hubiera llegado común y corriente a la vida de unos, ¿pero cuál espíritu? Por eso sintieron, y por eso hablaron en idiomas, y por eso hubo un avivamiento impresionante, porque era la llegada a la tierra del Espíritu Santo. Hoy en día una persona recibe aquí la salvación y entra el Espíritu Santo y nadie se dio cuenta. Pero el primer día que llegó fue así. Entonces en este caso el Señor tuvo que llamar la atención para mostrar su poder, para mostrar la maldad y el poder de Satanás, porque mire que los llevó y los ahogó, o sea que Él mata. Vino a destruir, a robar, a dañar. A eso vino. Por eso Él quería mostrarle, todo tiene un significado, pero ¿por qué marranos? Porque Él quería demostrarle. Y apenas eran 2.000 marranos. En una persona o en 2.000, en los que estaban adentro, imagínense. ¿Cómo puede estar plagado un ser humano? Jesús demostró que los demonios eran reales y que la liberación fue genuina. Por eso hizo esto. Segundo, dio una prueba vívida de que Satanás es un destructor y que para el diablo un cerdo es tan bueno como cualquier hombre. Con tal de que me meta allá, sea marrano, sea hombre, me da lo mismo. Pero no me vaya a mandar al infierno. ¿Sabe quiénes van a parar en el infierno, hermanos? Todos los demonios que desobedecieron y se vinieron con Satanás. Todos los demonios van a estar en el infierno, y todos los seres humanos que rechacen a Jesucristo como el Salvador de su vida, entre los cuales pueden estar hijos, parientes o padres nuestros. Ellos son los que van a estar en el infierno, acompañando a los que estuvieron en los marranos una vez. Por eso es tan necesario tener a Cristo en el corazón, hermanos, creer en Él. El tema mío no era enseñar tanto sobre esto, sino para donde yo voy.
Ahora vamos a Marcos 5, 15, 17. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Uno no entiende la humanidad, solo la entiende Dios. ¿Qué advertencia fue esta para que la vieran? Pero al parecer no la captaron en su corazón porque le pidieron a Jesús que se fuera de ellos. Lo que el Señor quería era mostrar algo, el daño que hace el demonio, lo destructor que es. Quería mostrar su poder, quería mostrarles que Él trae paz, gozo y liberación, pero la humanidad le dijo, lárguese de aquí porque preferimos vivir entre los marranos. ¿Sabe que hay mucho cristiano que aún le gusta vivir así? O mucha persona en la iglesia. El estilo de vida, el vocabulario, las expresiones dan muestra de que tiene algo tan diferente a este hombre. ¿Qué pasó con él, hermanos? Vale, cuidado. ¿Qué pasó con este hombre? Estaba sentado, vestido en su juicio cabal. Era otra persona. ¿Por qué era otra persona? No existe ningún ser humano que tenga un encuentro con Cristo que siga siendo el mismo. No existe. No venimos a hablar de santurrones, ay, tan lindo que habla el hermano. No, pero la realidad es esta. Cuando hay un encuentro con el Señor, hay un cambio. Fíjese cómo lo vieron. Sentado, vestido, imagínense esa vestidura que le darían. Me imagino al Señor ayudándole a poner los botones. Si una vez el Señor cocinó, el Señor haciendo de chef cuando los apóstoles estaban y Él se les apareció, vengan a desayunar que les tengo pescados. ¿Se imagina quién iba a servir? Dios mío, ¿hasta dónde llegó Él en su amor? ¿Hasta dónde fue? Hasta lo peor. Los cerdos eran inmundos, el sitio no era habitable para Él, pero Él tuvo que bajar a lo peor, a buscar un alma. Y hoy lo está haciendo, amigo, amiga que nos está viendo. Si aún no ha tenido una relación con Cristo, hoy es el día y el Señor pueda que le esté hablando a través de este mensaje. Yo no, el Espíritu Santo es el que convence. ¿Qué más sucedió aquí? El encuentro con Jesús lo cambia todo, hermanos. Empezaron a rogarle, váyase. Y hay muchas personas que toman decisiones, conocen de Dios y toman decisiones propias, hacen sus negocios, hacen su vida, hacen su programación, hacen sus viajes, hacen sus relaciones, hacen sus matrimonios, hacen todo. Usted no me importa. Fuera de mi contorno, que lo que voy a decidir lo voy a decidir yo. Ellos estaban actuando lo mismo. Y hay muchos que dicen también, primero lo material. Nos dolió que se murieran los marranos. Mire cómo es la humanidad. No vieron al hombre, el milagro, sino pensaron fue en la pérdida de los marranos, de los cerdos. Y hay muchos que primero está lo material y en último, usted. Le dijeron, lárguese de aquí fuera. Es una lástima que le hayan dicho a él que se fuera, ¿no? Ahora Jesús hace caso. Él es consciente de la necesidad. ¿Quiere que me vaya? Me voy. ¿Sabe que en muchas iglesias le dijeron lárguese? Y metieron al político, metieron el negocio, metieron las partes financieras por encima de lo espiritual. Y por eso el Señor está diciendo allá en Apocalipsis, déjenme entrar, porque me sacaron de la iglesia. Porque viene la tribulación y Él está por fuera. Por eso es bueno siempre tenerlo en la iglesia, gústenos o no nos guste la enseñanza, sea dura o no, me llegue o no me llegue, llégueme, pero es buena la enseñanza bíblica, así me confronte, pero es el Espíritu Santo, es Dios el que está hablando acá, y Él es el que lo redarguye aún. Algunas personas no resisten la enseñanza y se van, pero hay que seguir con la enseñanza, y más en estos tiempos. Debemos volver a la Biblia. Ahora, el Señor hace este milagro y, bueno, me voy.
¿Por qué me voy? No me quieren tener aquí. El Señor es 5, 18, 19 de Marcos, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, pasó de un estado a otro, le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Vete a tu casa. No a la del vecino. Vete a tu casa. Que es la parte más difícil. Pero como había hecho una obra tan grande en él, en el momento en que llegó, nomás mire cómo lo vieron los otros, les dio miedo, porque lo vieron tan transformado, tan cambiado. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con el Señor. Él no siguió siendo el mismo. Él pasó lo de 2 Corintios 5, 17, del modo que el que está en Cristo nueva creación es. Las cosas viejas. Era una nueva criatura. El ex endemoniado. Y cuéntales. ¿Qué es ese cuéntales? ¿Sabe qué le está diciendo el Señor? Ve a tu casa, de donde una vez te sacaron, donde una vez subiste, donde te amarraban, donde no te querían ver, donde eres lo peor. Ahora ve y muéstrales. Muéstrales. Eso es cuéntale. Muéstrales lo que yo hice contigo. ¿Sabe que esta es la primera parte que debemos tener en cuenta para evangelizar? ¿Sabe que este creo que fue el primer misionero? En la época de Jesús creo que este es el primer hombre, de endemoniado a predicador. Y lo mandó a Decápolis. ¿Sabe qué es Decápolis? 10 ciudades que conformaban ese, como dicen ahora en Medellín, el área metropolitana o el distrito especial. Era Decápolis, 10 ciudades. Pero empiece por su casa. Porque es bueno evangelizar a otros. Créame. Pero también es bueno primero tender la cama mía y limpiar mi casa antes de ir a trapear la de otro. Hay veces queremos ganar a otros para Cristo, pero yo y aún los míos están perdidos. Entonces aquí la enseñanza es, habla en tu casa, pero también cuéntale a los tuyos. Los tuyos también quiere decir que sus alrededores, sus vecinos y las otras partes, para que no te vayas a quedar solo en tu casa, pero comienza por tu casa. ¿Y qué hizo él? Cuéntales lo que yo hice contigo y lo que te mandé a hacer. Empieza por dar testimonio, don ex loco, o ex demente, o ex endemoniado. Empieza por dar testimonio. Yo creo que esta es la palabra más dura, o más franca, o más que más redarguye en la iglesia, de testimonio. No hables tanto del Evangelio, sino muéstramelo, dicen por ahí. Déjame ver a Cristo y te creo. ¿Qué pasó? Si ustedes van a buscar después en la Biblia, después, porque ahora no tengo tiempo, cuando Jesús volvió a Decápolis, le sacaban los enfermos, los endemoniados, le sacaban todo tipo de personas. ¿Por qué? Porque él obedeció fielmente lo que el Señor le dijo. Cumplió su trabajo, hermanos. Ahora él dijo, llévame contigo. ¿Por qué? Por gratitud. Señor, ¿sabes qué? Como tú me salvaste, como tú me liberaste, yo quiero andar contigo. Yo quiero no desprenderme de ti. Eso es un principio del cristianismo con gratitud. Pero mucha gente el Señor les ha hecho milagros. Y en la iglesia nuestra lo hemos visto. Les ha bendecido con trabajos, con hogares, con familia, con sanidades. Y como dicen los sardinos, chaolín. O de vez en cuando como la llanta de repuesto. Cuando te necesite, te busco. Y mire que este hombre se le quiso pegar. Ahora a mí me da tristeza con él, ¿no? Yo del Señor, yo me lo hubiera llevado a mí.
camine loquito, camine conmigo y te suba a un planchón y contrato una grúa o un planchón y lo paseo por todos los pueblos demostrando que yo tengo poder, demostrando que hay cultos de milagros, demostrando que yo sano. No, ¿sabe qué? Vaya lo que tiene que hacer rápido. A otro les dijo, no diga nada. Pero a este fue algo especial. Ve a tu casa y cuéntales. Yo a varios hermanos que me dicen sobre oraciones, yo les digo, ¿sabe qué? A mí me encanta la palabra que más está en los salmos. Misericordia. Y cuando alguien me hace un daño, cuando alguien habla mal de uno, ¿qué hacemos? Que el Señor tenga misericordia de esa persona, porque en su misericordia hay amor, pero también puede haber disciplina y me puede hasta hacer llorar. Entonces, misericordia. Y Él sabrá lo que hace, hermanos. Que me pongo a pedirle, repréndalo, castiga, trata con Él. Uy, ojalá lo mates. No, Señor, ten misericordia, que en la misericordia tuya va de todo. Porque eso es lo que ha tenido con nosotros. Muy bien, estoy saliendo del tema de Marcos. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. O sea, sucede lo mismo que cuando nosotros hablamos de Cristo. Sucede lo mismo que cuando nuestros vecinos o nuestra familia nos ve, se maravillan de vernos como creyentes. O van a decir lo de siempre, haciéndole morcillas al diablo. Se volvió evangélico, pero no cambió. Dice que se maravillaban, aterrados de verlo. Ahora, ¿por qué el Señor no se lo llevó? Para que anduviera con él. ¿Sabe por qué hay algo que nosotros no hemos caído en cuenta? Para que los mismos que lo vieron antes, lo vieran ahora. Porque si lo hubiera llevado a otra parte, si sucede un milagro aquí hoy, lo muestro en Medellín, pero en los mismos tuyos, en tu misma casa van a ver la misericordia que yo tengo y el poder mío. Por eso es que toca empezar por casa, porque es muy fácil empezar por fuera, pero yo tengo que empezar por mi casa. Yo me puedo ir para el cielo y mi casa para el infierno. En el rapto es donde nos vamos a dar cuenta. Pero ¿para qué esperarnos hasta allá? Que se quede la familia, el esposo, los hijos, la esposa. Entonces por eso, Él primero tu casa y vas para allá. Es que es muy bueno cuando la persona le dice a otro, ¿cómo ha cambiado? Este era más vulgar. Este era un borracho. Esta vieja era una sinwi. ¿Y para qué les cuento? Y mírela ahora. ¿Cómo ha cambiado? Mire los hijos que tiene, mire la familia. Mire el Señor cómo ha tenido misericordia de ella. ¿Por qué? Porque la conocían. Porque por eso les digo, es muy fácil llegar a decir, yo era así donde no lo conocen. ¿Y quién vio? Pero aquí sí todos lo vieron, porque los mismos del pueblo lo amarraban, me imagino. Es interesante que Jesús respondió a las peticiones de los demonios y de los ciudadanos, pero no la petición del hombre que quería ser su discípulo. Jesús en otras partes, asegúrese de lo que ha servido fielmente en su casa. Es decir, antes de que yo me lo lleve, sirva primero allá. Antes de que ande conmigo, antes de que salga de su casa, de su parentela, ¿qué hizo en su casa? Mire lo que ha hecho allá primero. Ahora, fíjese que no es lo que uno pida. Aquí aprende uno algo. No es lo que yo diga, es lo que Él quiere. Le puso cuidado al diablo y le hizo el favor. Le puso cuidado a los del pueblo y les hizo el favor y no le hace el favor al que acaba de sanar, de liberar. Uno dice, pero Dios, tremendo, ¿cómo actúa? Pero es que Él tiene planes, con los otros no. Es con mis hijos que tengo propósitos para que ellos vayan a hacer el trabajo. Es interesante lo que hay en esta historia, hermanos. Comenzó a publicar. ¿Qué quiere decir esto de comenzó? Bueno, ya estoy sano y liberado. Un día de estos. Eso fue de una.
¿Por qué? Porque es inste a tiempo y fuera de tiempo, acuérdese. A tiempo y fuera de tiempo, porque quién sabe si mañana no habrá tiempo. Y todos se maravillaban. No dice que la mamá o el papá. Todos. Qué bendición tan grande, hermanos. Obedeció fielmente. Nosotros ya somos salvos, ¿cierto? El Señor ha hecho misericordia con nosotros. Pero hay algo en el que estamos fallando. Algunos. En lo que Él dijo. Ve, muéstrate, háblales, que otros se salven. Porque, ¿qué saca? Yo te salvé a ti, ¿no? Listo, acuéstate. Y ese es el asunto de muchas iglesias, entre estos está esta, de muy poco evangelismo. De muy poco. Y el mundo se está muriendo. Suicídense, mate, haga. Y nosotros con la Biblia. Por eso es bueno pedirle al Señor que nos dé como la sabiduría. Ahora viene la pregunta, ya terminó el tema ahí de Marcos. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Existen los demonios hoy en día? Alguien me dijo, pues no sé, porque si se ahogaron. Pero los que se ahogaron fueron los cerdos. Esos están vivitos. Mire lo que dice la Biblia, hermanos. Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Qué quiere decir será echado fuera? Iba a ser derrotado porque está hablando antes de ir a la cruz. Segunda de Corintios 11:14 dice, y no es maravilla. ¿Sabe cómo está actuando ahora, hermano? No lo mismo, revolcando la gente. Dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz y está predicando el evangelio en muchas iglesias. Y en muchos enlaces, y en muchos televisores, y en muchas partes, y la gente está encantada, y el mismo demonio, porque aquí está hablando de predicadores, de maestros, de líderes, que se disfrazan como ángel de luz. O sea que ya no lo vemos ahora como este endemoniado que toca amarrar a la gente porque tiene el demonio. No, ahora el demonio está trabajando en 90, 60, 90. Está en todo tipo de eventos, de actitudes, en todo tipo de circunstancias, en todas partes del planeta está, a través de radio, a través de internet, a través de cine, de la música, de revistas, de todo lo que quiera, viene trabajando. Entonces dirá, nosotros como ya no vemos ese espectáculo o eso que pasó con este hombre, pero él sigue trabajando y ahora más, porque tiene poco tiempo, porque sabe que ya va a venir su día. Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 5:8 para la iglesia, hermanos, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y vuelvo y le digo, no es para pegarle un mordisco y dejarlo sangrando y mire, me mordió el diablo. No, en un negocio, en un torcido como llaman ahora, en una infidelidad, en unas expresiones, en unos hábitos, le pegó el mordisco y no se dio cuenta, hermano. Y está trabajando ahí, hermano. O en una enseñanza, por eso no, ni creemos en los profetas, y mucho menos hay falsos profetas. Pero no creemos, allá ellos. ¿Sabe cuál es el peligro? Los falsos maestros. Porque no sabe que le habla un profeta y no sabe que sí, me va o me viene. Pero en una enseñanza uno no se da cuenta de lo que le están enviando. Y si no es conocedor de la palabra del Señor, viene un problema que lo puede estar embolatando. Entonces es muy bueno que nosotros estemos atentos a las enseñanzas, quién nos enseña, qué nos enseña, con quién vive el que nos enseña, qué capital tiene el que nos enseña, cómo consiguió el capital el que nos enseña, quién es esa persona que nos enseña. Eso no quiere decir que usted lo está juzgando. Debemos tener espíritu de discernimiento todos. ¿Qué es espíritu de discernimiento? Que usted lee la Biblia y cuando predican, usted conoce si el que está predicando le está diciendo de verdad o de mentiras. Pero si no conocemos la Biblia, nos envolvió. Y vino el mordisco y tome, nos engañó. Por desconocer la palabra del Señor.
Entonces, ser sobrios, diferente a ebrios, ¿no? Ser sobrios es estar como estaba o como estuvo aquel hombre que fue liberado. Dice que en su cabal juicio, porque todo el que anda con Cristo está en su cabal juicio, hermanos. Ya no está más ebrio. A los que nos gustó alguna vez estar ebrio, ahora es sobrio. Y velad que es, ojo con la oración, con la palabra de Dios. Siempre, hermanos, porque está siempre buscando. Por eso debemos cuidar mucho a nuestros hijos, debemos cuidar mucho a la familia, el hogar, porque está trabajando impresionantemente, ¿no?, para destruir. Y hay cosas que nos parece que no son, no me parece que es malo, parece que todo el mundo lo hace, pero puedo estar cayendo o arrastrando, dejándome llevar por algo que no es bueno. Por eso es bueno la oración, el discernimiento y la relación con el Señor. Todo inconverso, mire hermanos, ¿cómo está actuando el demonio hoy en día? No se ahogó. Todo inconverso está controlado hasta cierto punto por Satanás, aunque a lo mejor en su vida no haya evidencia de las terribles cosas que se describen en el pasaje estudiado. Aunque no veamos lo mismo que Marcos, el demonio sigue trabajando. ¿Sabe por qué? Y esto parece que no es fácil de comprender. Antes nosotros éramos del demonio. ¿Lo cree? ¿Lo duda? Se lo traigo con la Biblia. Mire lo que dice Efesios para que no lo dude. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es el príncipe de potestad del aire? Satanás. Antes nosotros éramos de Él, seguíamos las costumbres de Él, el estilo de vida sin Cristo, porque éramos hijos de ira. Éramos seguidores de Satanás, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que nosotros ya, gracias a Dios, nos liberó, sucedió lo mismo, nos libertó, aunque no nos tenían amarrados, pero en cierta forma sí estábamos amarrados, pero no nos habíamos dado cuenta que nos tenía encadenados en vicios, en expresiones, en costumbres, en hábitos y en un estilo de vida que nosotros creíamos que era bueno, pero estábamos en el regazo de Satanás. ¿Qué pasó? Que nos liberó a nosotros, pero los otros quedaron allá, en ese regazo. Por eso en alguna parte el Señor les dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Y tengo que decirlo, y parece muy duro, pero mientras uno no sea hijo de Jesucristo por el amor de Dios y por la obra del Espíritu Santo, es hijo de Satanás. O es hijo del uno o es hijo del otro. Triste decirlo. A la gente no, entonces yo soy hijo del diablo, pues si no creen en Jesucristo sí. Estoy hablando espiritualmente, ¿no? Cuando estabais muertos. Este hombre estaba muerto allá, hermanos. No tenía Navidad, no tenía diciembre, o no tenía fiestas, o no tenía hogar, no tenía familia, era un despreciado, un desdichado, un desterrado. Estaba muerto para la sociedad. Nosotros estábamos así. Estábamos muertos. Estábamos siguiendo la corriente de Satanás. Claro, porque es que como el mundo, el Señor lo creó perfecto, hizo la tierra y le dijo a Adán y Eva, venga acá, los casó, hombre y mujer los casó, hizo el matrimonio, instituyó el matrimonio y les dice, aquí están las escrituras del mundo, todo es de ustedes. Eso fue lo que hizo el Señor. Les dio todo propiedad, eran los más ricos del mundo, eran los dueños de todo. Y ellos dijeron, gracias Señor. Y le dijeron a Satanás, ahora tome usted. Hágase cargo de todo. Y de allá viene el problema. Y desde allá viene el gobernando. Pero repito, no tiene más poder que Dios. Pero cuando él pidió permiso, porque Satanás pide permiso para tocar creyentes o para entrar a alguna parte, y si no, veamos lo de Job. Actuó con Job porque el Señor se lo permitió. Con Pedro.
En un momento dado, claro, el apóstol Pedro en un momento dado le fue a decir cosas al Señor que el Señor tuvo que decirle, quítate delante de mí, Satanás, porque vio la influencia que tenía Pedro, el apóstol, del diablo. Y él utiliza, pero repito, él no entra donde no le abren la puerta. Por eso dice Efesios, ni deis lugar al diablo. Y hay veces con pensamientos, con cositas, con carameleaditas, se le está dando la entradita para que él... Y después de que se tome 1 centímetro, se toma toda la vida. Un pie que se le dé a él. Nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne. Ahora no, gracias a Dios. Ya no estoy haciendo lo que yo quiero, sino yo estoy sometido, sujeto, esclavo a la voluntad de Dios. Si es que ando como creyente. Los demás quedaron allá. Por ellos es que toca ir. Los demás quedaron allá. Repito, esposos, esposas, mamás, suegras, suegros, cuñados, yernos, nueras, hijos, están allá. Ya me salvé. El hecho de que mis papás se salven no indica que yo me salvo. Porque la salvación es personal. Para todo aquel, no dice para todos aquellos, para todo aquel personal que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso es bueno siempre estar... Ahora mire por qué les comenté esto al principio. ¿Cuál es el carácter de los postreros días? ¿Por qué viene tanta influencia? ¿Qué dice lo primero? Amadores de sí mismos. Les voy a llevar a lo que nos llevó el hermano John, 2 Timoteo capítulo 3. Ahora no me voy a poner a explicar tema por tema porque nos gastaríamos, pero yo creo que comprendemos que es amadores de sí mismo. El egoísmo impresionante, el egocentrismo. Primero yo, segundo yo, como dijo un amigo, primero mis dientes y después mis parientes. ¿Qué más sigue? Avaros. Coma yo y los demás así se queden en la calle. Ahorita en cualquier tipo de negocio es saber quién se lleva a quién. Por eso tenga cuidado con el yugo desigual. Cuando hago un negocio, porque el que no conoce de Cristo va barriendo. Están los vanagloriosos. Y sí que hay en las iglesias. No se han podido quitar el yo. Y el único yo es el yo soy el pan, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo. Y yo tengo misericordia del que quiera. Pero nosotros es acoger ese yo. Yo hago, yo deshago, yo trabajo, yo pongo, yo compro, y si yo no, entonces yo no. Terrible. Dice los soberbios. Hay gente que dice que no es soberbia, pero le dice al Señor, necesito este milagro, pero lo necesito ya. No, no es soberbio. Y por eso hay puñaladas y por eso hay muertos por la soberbia. Después viene la ira. Están los blasfemos con las expresiones contra todo lo que se proclame la palabra de Dios. Toda mala expresión. Desobedientes a los padres. Las cárceles están llenas de hombres y mujeres que nunca obedecieron a sus padres. Muchísimos NNs que han enterrado, muchísimas personas que hay que recoger con unas bolsas negras en las carreteras por desobediencia a los padres. Mi hijo que no tome, mi hijo que no haga eso, mi hijo que mire, que no. Ahí están, por desobedientes. Ahora, ¿por qué traigo a colación esto? ¿Están poseídos? No, no necesariamente, pero están influenciados por Satanás. Por eso traje el tema, ¿hasta dónde llega la destrucción? Hay una influencia tremenda, hermanos. Pero repito, viene en televisión, en música, en internet. El internet es buenísimo, pero es de lo más podrido también. Ahí estaban haciendo unos pastores como un inventario sobre sitios malos y encuentran que hay 40,000 de satanismo, 30,000 de brujería, 50,000 sitios de toda la porquería.
en internet. Cómo hacer bombas, cómo matar y cómo suicidarse. Encuentra todo. Pero también en algunos espacios se encuentra la palabra de Dios. Ingratos. ¿Para qué explico, no? Impíos es que no es pío, que no es piadoso, que no tiene reverencia y respeto hacia las cosas del Señor. Impíos, desprecian el señorío de Dios. ¿Cuál Dios? Sin afecto natural. Ahora llegaron, mataron a una señora ahí delante de sus hijos, dicen las noticias. No hay afecto natural, hermano. Mátelo, acábelo, dele el bebedizo, engáñelo, haga todo lo que sea, sin afecto natural. Implacables, indomables. Los que manejamos carro hay veces nos endemoniamos cuando subimos al volante. Y hay que tener cuidado con eso. Porque hay gente que no le gusta que otro los pase. Tengan cuidado porque hay veces uno puede obrar imprudentemente y llega otro y tome, mijo. Y ahora que por todo es varilla, puñal o bala. Todo se está arreglando a punta de bala, hermanos. Implacables, calumniadores, con tal de hablar de otra persona, quitarle la honra. Todo eso es influencia del enemigo. Intemperantes, el carácter, el temperamento. Yo soy yo, ni acepta consejo. Crueles, qué crueldad la que hay, hermanos. Se armó una prostitución infantil y una trata de niños tan impresionante, sometidos a todo tipo de crueldad. Y aún en los hogares hay mucha crueldad en hogares, hermano, con la esposa, con el esposo, crueles. Podemos tener la Biblia bajo el brazo, pero podemos ser crueles, influenciados por Satanás. Pedro no estaba poseído por Satanás, pero lo influenció. Dígale al Señor que no muera en la cruz. ¿Qué tal que el Señor le hubiera hecho caso? Pues no estaríamos aquí sentados, salvos. Entonces el enemigo puede influenciarnos de muchas maneras. El mismo demonio, hermanos. Por eso es tan importante Efesios, ¿no? La armadura de Dios, hermano, porque Él está trabajando sin contemplación. Aborrecedores de lo bueno, ya no, todo lo que sea malo, hermanos. Todo lo que sea malo. Traidores. Eso Judas siguió vivito. ¿No ha sentido usted? Que hay veces se encuentra personas que uno les da ese abrazo, pero es el del cactus. Abrazando un cactus, siente uno, Dios mío, este es el que me va a entregar. Impetuosos, pase lo que pase. Ya lo decidí y punto. Ya tomé esa decisión. Al ímpetu. Infatuados quiere decir soberbios, desobedientes, incontrolables. Orgullosos, vanidosos, vacíos, infatuados. Y amadores de los deleites más que de Dios. Mire que muchas iglesias ya están empezando a quedar desocupadas. Y ténganlo por seguro que se van a desocupar donde prediquen la palabra. Y donde empiecen a predicar la palabra se van a desocupar más y más, porque la gente amará más otras cosas. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? En el Salmo 1. Y en ella me deleito día y noche. Este debe ser nuestro deleite, hermanos, no las cosas del mundo. Ahora, no nos vamos a volver ermitaños o nos vamos a ir a un sitio a perdernos para que el mundo... No. Hay cosas del mundo que nosotros vemos y podemos usar y podemos, pero con mucho cuidado. Pero por encima de toda la palabra de Dios, antes de los deleites del mundo. Porque el mundo tiene unos deleites impresionantes, hermano. Es absorberlo, hermano. Es a ganarnos esa televisión, es a ganarnos, hermano. Ese internet nos pega una uy, quédate acá, dale clic, dale clic. Y el enemigo ahí, hermano. Tengo que tener mucho cuidado. Es el mismo de los 2000 demonios, es el mismo, y el Dios que tenemos es el mismo.
Lo que pasa es que ahora creo que es peor. ¿Por qué? Porque como se acerca la venida del Señor, esto está subiendo la temperatura, hermanos. Lo que vamos a ver es peor, hermanos. Entonces estoy terminando. Tiempos peligrosos, segunda de Timoteo, que ya vimos. Tiempos peligrosos, palabra que se utilizó para describir la naturaleza de los hombres que estaban poseídos por demonios. En aquella época se utilizaba la misma palabra. El Señor, cuando les dije, tengamos cuidado con la palabra, reprendió. Cuando Él reprendió el mar, pero también enseguida, ¿sabe por qué creemos nosotros, hermano, que el demonio, esa tempestad no la causó el Señor? Él venía durmiendo, el enemigo estaba trabajando, Él sabía para dónde iba. Él sabía la enseñanza que nos iba a dejar a la humanidad, y Satanás no quería que Él llegara a Gadara. Fíjense hasta dónde trabaja Él, a tratar de impedirle a Dios. Por eso tuvieron esa madrugada tan terrible. Pero por encima de todo, quieto. Enmudece que el que tiene el mando soy yo. Y esa es el misma reprensión. Y hoy en día los tiempos están peligrosos, como en aquella época. Yo creería, hermanos, que mucho más. Que mucho más, hermano. Porque en aquella época no había internet. ¿Por qué hablo tanto del internet? Por el daño tan impresionante que hizo. ¿Vieron en la televisión la mamá que alcanzó a salvar a la criaturita? Rápidos con el celular. No. Y los veo uno cruzando por estas calles allí, por el registro y todo, y va a salir un carro y cruzan ahí. Ellos les dan lo mismo, hermano. Los volvió cuadrados. Ya uno los mira y son cuadrados. O sea, tanto ahí. Entonces, cosa tan buena, porque trae tan bueno que es, pero se torció. Se desvió esto. Entonces, vienen los homicidios. Nada de esto lo origina Dios ni lo origina el cristianismo. Todos estos homicidios, los suicidios, los muertes de la pareja, las violaciones, los grupos de multiamor que hay ahora, tienen la influencia satánica. ¿Sabe esto de multiamor? Reunión en fincas o esto con parejas, y ya se está haciendo ¿dónde? En diferentes países, diferentes desnudos, droga, y hay padres que llevan a los niños en el multiamor para que no se desanimen ni pierdan el ánimo a las parejas. Entonces, swinger, que intervengan otros en la pareja. Esto viene impresionante, pero hay veces nosotros, por eso dice el Señor, sed sobrios y velad. O sea, atentos, hermano, atentos, porque el enemigo está trabajando por todas partes para destruir y para meterse mucho más con los cristianos, porque los de él ya están atrapados. Pero el problema para él somos nosotros, nuestros hogares y nuestros hijos. Por eso la lucha, hermano, la inquietud de esto. Entonces viene SIDA, venteado, drogadicción, alcoholismo, adicciones. Ahora se destapó esto, y con la tal cannabis que puede ser bueno por un lado, ahora se despiporró la humanidad. Y hay muchos que ya están en su casa sembrando. Y deje que se sequen esas hojitas y verá dónde van a parar. Enfermedades mentales, impresionante. Y corrupción y maldad. ¿Qué es lo que vemos? Corrupción, hermanos. Mire las determinaciones que toman las cortes. Mire las determinaciones que toman los magistrados de muchas partes. Que es aterrador lo que están haciendo, hermano. Donde le hay premio al pecado, donde la justicia quedó por el piso, hermanos. Solamente esperamos que Cristo venga a traer paz y justicia, hermanos. De resto no va a haber. De resto se acordarán, hermano. Por eso este tema, porque cada día va a ser peor y peor, hermano. Por eso es tan bueno poder cuidar los hogares, hermano, las familias. Termino diciéndole lo que Pablo le dijo a Timoteo, porque el Señor le dijo al endemoniado: ve y predica la palabra en tu casa y a los tuyos. Y ¿hoy qué es, Felipe? 23 de junio. No es que yo ande tan perdido, pero poco le pongo cuidado a la fecha. Sé que hoy es domingo porque el estudio es hoy, pero hay veces no sé. Hoy,
este domingo, mire lo que nos dice el Señor a los de la iglesia. Porque alguien me puede decir, sí, pero eso se lo dijo, fue allá delante de los apóstoles, hace 2000 años, hace endemoniado, ex endemoniado. Pero mire lo que nos dice hoy, por si no me parece lo de allá. Te encarezco delante de Dios, 2 de Timoteo 4:1, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Te encarezco que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dice que predique la palabra, no que prediques tu show dominical, no que prediques lo que a ti te parece que va a ser bueno para los hermanos, no que prediques lo que ellos quieren oír. Porque hay mucha gente que viene a la iglesia para que lo que yo... No, nosotros no predicamos lo que la persona quiere oír, ni yo preparo el tema, sino que lo que el Señor nos quiere hablar. Es lo que Él quiere, no lo que yo diga. Entonces, que prediques esa palabra, porque en muchas partes no se predica la palabra de Dios, sino la palabra del pastor. Y es muy distinto a la palabra de Dios. Dice que instes, o sea, hágale. Invítalos a tiempo y fuera de tiempo. Persuádalos a tiempo, hermano. No deje que para mañana lo que puedas hacer hoy. Y fuera de tiempo, redarguye. Esto lo hace uno en conjunto con el Espíritu Santo. Redarguir es convencer. Convéncelos de la necesidad. Reprenda si hay que reprender. Hermano, no está bien el camino que trae. Mira, hermano, tiene que abandonar eso. Debe dejar eso, hermano. Debe organizar esto así, hermano, porque el Señor no está de acuerdo con esto. Porque ahora no se va a poder volver a decir la palabra pecado, como van las cosas, hermano. Ni se pueden tocar ciertos temas porque vamos para la cárcel. Entonces, el pecado es pecado y hay que reprender y hay que decir las cosas en su momento. Exhortar con toda paciencia. Exhortar es dar testimonio y dar ejemplo también. Yo boto este aparato al piso. Si nadie lo recoge, yo voy y lo recojo. Estoy haciendo una exhortación, hermano. Usted también había podido hacerlo. Lo estoy dando ejemplo. Y la mejor forma de dar ejemplo, la mejor, con el testimonio, con el modo de hablar, con la forma de actuar, con la forma de vestir. Exhorta con toda paciencia. No se desespere, hermano. Hay hermano, me decía que había un hermano ahí en el parque. Hermano, allá va un impío. Le hablé hace 3 meses y no quiere ir a la iglesia. Le dije, ¿quién le dijo a usted que era Dios? Le dije yo, ¿quién le dijo a usted que era el Salvador? Ahora se las va a dar usted de Dios y del Salvador. No nos mandaron a nosotros a salvar. ¿Sabe de quién es la salvación? De Dios. ¿Sabe qué nos mandaron a hacer? A predicar. Predíqueles. Ah, que no vienen a la iglesia. No importa, predíqueles. O si no, el Señor hubiera puesto la iglesia y se lleva al endemoniado como pastor. No, vaya, predique, hermano. Señor, que no me ponen cuidado. No, no le está poniendo cuidado, es a mí, no a usted. A mí es el que no me pone cuidado, usted siga predicando. Entonces la función nuestra es predicar, la obra la hace el Señor. ¿Cuánto tiempo duró este hombre? Estaba mirando ahí en la Biblia, hay un hombre que duró 40 años inválido y a los 40 llegó él y le dijo, levántate y anda. 40 años esperando. La salvación es de Dios, el tiempo es de Dios, pero no volvamos con el cuento de que mi hijo, mi esposo, mi esposa, algún día, en el tiempo del Señor, en ese caso ya no. El tiempo del Señor es hoy. Claro. Ahí va, hermano, ahí va, pero él pone cuidado, él le gusta, es simpatizante, pero no le haga caso a eso al tiempo porque el tiempo nos mata. Si eso hubiera sido, entonces quitemos este versículo, a tiempo y fuera de tiempo, o sea, hágalo ya. Antes de almorzar o después de almuerzo, pero vaya. Pero no deje para mañana, es ya. ¿Por qué? Porque el tiempo es ya. En alguna época sí decíamos nosotros, bueno, en el tiempo del Señor, el tiempo es hoy, hermano, mi tiempo se ha cumplido. Entonces, con toda paciencia y doctrina bíblica. No se desespere, porque hay personas que evangelizan con rabia. No presione, porque la obra la hace el Espíritu Santo. Por eso se ora para ir a evangelizar. Se habla con Dios. Y porque vendrá tiempo, y esto se lo dijo hace 2000 años, y el tiempo está llegando,
cuando no sufrirán la sana doctrina, o sea, no les gustará oír, no se la aguantarán. Dice que teniendo comezón de oír, yo quiero oír otras cositas donde me digan esto, lo que yo quiero, ese es el comezón. No lo que allá digan la iglesia, la palabra no, es lo que yo quiero, hermano, yo quiero. ¿Con quién me voy a casar? Yo quiero que me lo diga usted rápido, hermano, ¿me caso o no me caso? La gente está buscando lo que quiere oír, por eso están así también algunas otras partes. Están esperando el milagrito. Aquí vino una señora hace 15 o 20 días. Y ayer me encontré con la amiga que la invitó. Y me dijo, hermano Jorge, yo invité a esta, pero dijo que no volvía más. No le gustó su enseñanza. Ah, bueno. ¿Y qué no le gustaría? La camisa remangada, el cuello. ¿Qué no le gustó? Digo, no, es que allá no hay milagros. Entonces ella está buscando, así que lo siga buscando. Andan buscando lo que quieren, no lo que el Señor quiere. Y el Señor quiere hacer propósitos en nuestras vidas, no nosotros. Él los hace. Yo me rindo y Él trabaja en mí. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a lo que quiere oír. Al malecito que hay ahí, quiere que se lo arreglen y se lo mejoren. Esas concupiscencias que uno tiene por dentro, esos malos deseos, esas ambiciones, esos egoísmos, viene otro y me dice, sí, hazlo así que por ahí vas bien. Eso es lo que quieren oír. Pero no que vaya de reprensión, no, hermano, por ahí no es. Porque mire lo que dice la palabra, con doctrina, con palabras que nosotros debemos hablar. Y esa es la única manera en que podemos ayudar a las personas a llegar a Cristo. Como no quieren oír la verdad, ¿está? Entonces dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a sus fábulas. Esas fábulas de iglesias, de show espectaculares, donde hacen todo tipo de mecanismos y malabarismos y estrategias para ganar almas, para que crezca la iglesia, pero menos la palabra de Dios. Déjeme decirle finalmente, donde se predica la palabra de Dios, las iglesias no son con mucha gente. Muchos son los llamados. Ahora, esto no puede dar un conformismo de que no, hermano. ¿Sabe qué le pasó a Jesús? En una parte lo dejaron solo. Cuando Él quiso hablarles del pan de vida, la gente empezó a buscarlo porque daba pan y pescado. Y Él se dio cuenta, ¿no? Porque Él lo sabe todo, y entonces dijo, ahora voy a cambiar, les voy a hablar del pan de vida. Y dice que se fueron y lo dejaron solo. Y los apóstoles lo miraron y Él le preguntó, ¿ustedes también quieren irse? Ahí está. Yo soy el pan de vida, o sígame. Entonces, cuando las iglesias predican la palabra del Señor, corren el riesgo de que poco a poco, pero no vamos a cambiar hasta cuando el Señor venga, que Él nos ayude a predicar la palabra, que Él nos fortalezca. El enemigo va a seguir trabajando, hermanos, pero si la iglesia ora y está meditando en la palabra de Dios, Él vendrá y golpeará, pero no podrá entrar, porque nosotros ya habita el Espíritu Santo, hermanos. Tenemos una familia por salvar, tenemos unos hijos por cuidar, tenemos esposas que aún no han llegado a los pies de Cristo, tenemos unos amigos, unos vecinos que nos rodean, unos familiares que no conocen del Señor, y no podemos seguir tan campantes. Mire lo que hace el demonio. Mire lo que hacen miles y millones de demonios. Están trabajando, tratando de absorbernos, de llegar de cualquier manera, pero nuestro escudo y nuestra fortaleza es nuestro Dios del cielo y nuestro Señor Jesucristo. Amén. Adelante, hermanos. No bajemos la guardia, compartamos siempre el Evangelio, prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Predicar no es estar en un púlpito, aún nos puede apoyar, hermano, los que quieran. Queremos hacer unos programas para llegar de una u otra manera con doctrina. Aprovechemos estos pocos días que le queda al internet, al YouTube, al Face y a WhatsApp, los pocos días que le queda de vida para las cosas cristianas. Porque poco a poco lo van a cerrar, hermanos. Donde se pronuncie pecado, donde se diga la verdad, poco a poco, aún las mismas iglesias van a perseguir, porque la persecución sale de la misma iglesia. La apostasía sale dentro de la iglesia, no de afuera. Y poco a poco van cerrando. Entonces aprovechemos a través de tratados,
a través de Biblias, a través de mensajes, y lleguémosle a otras personas, porque el tiempo va pasando. ¿Y con qué nos vamos a presentar delante del Señor, hermano? Con las manos vacías, imposible, hermano. Que el Señor nos ayude, hermano. Uno predica apoyando a otro. Si yo no le hablo, tome, háblale usted, apoya a esa persona de la manera que quiera. Eso es predicar el Evangelio, no solamente estar aquí, entregar un tratado, entregar un Nuevo Testamento. Eso es predicar el Evangelio, hablar en la esquina, compartir. Eso es predicar el Evangelio. Y dice, hazlo a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrán días, ya cada día van a querer menos venir a la iglesia. Cada día será menos, hermano. Los atrapó algo diferente al amor de Dios, hermano. Que el Señor nos ayude para seguir adelante. Vamos a orar, hermano.